Bien, pues vamos a iniciar. Vamos a hacer una oración para iniciar. Bendito Dios, te damos muchas gracias ahora por este tiempo para abrir tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes en este estudio, que tú en esto también seas glorificado y pues que sea de bendición para los oyentes, los que están aquí ahora y pues los que luego lo ven en los medios. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces ustedes ven ahí el título, La perseverancia de los santos. ¿Sí? Procuro, ya les he dicho alguna otra ocasión, procuro darle crédito al autor o de dónde lo bajo, y ahí lo tienen. ¿Sí? Este es de la página en español de Grace. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden ver. El primer párrafo es una introducción, porque esto lo presentó en mensajes MacArthur, y ese, pues, a ver, Omar, ¿quieres empezarle? Sí. Por favor. La perseverancia de los santos, primera parte. De John MacArthur. Escrituras seleccionadas. Como ustedes saben, fue el domingo pasado por la noche que llegamos al final de la epístola de Judas. Esa declaración maravillosa con la cual Judas cierra su carta, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y Judas cerró su epístola con esta declaración de que somos guardados sin caída, somos guardados por Dios y por lo tanto Dios merece toda la gloria. Esto hay que tomarlo en cuenta, de que no es que nos guardemos nosotros, sino ahí está bien claramente. Dice, somos guardados por Dios. Por Dios. ¿Sí? Es el último versículo de la carta de Judas. Ustedes lo van a poder ver. Ahora no les puse los versículos porque aquí están textualmente. Sí. Entonces así está el último versículo, y dice que somos guardados. Y de ahí se va a desprender el estudio del día de hoy. ¿Sí? Que somos guardados. También esa palabra guardados quiere decir preservados. ¿Sí? Uh-huh. A ver, Alfredo, ¿y eso? Y eso nos llevó a una doctrina que es conocida como la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Los verdaderos creyentes perseveran en la fe hasta el final. Con frecuencia esta doctrina es llamada la doctrina de la seguridad eterna. Algunas veces, en cierta manera, es expresada de una manera breve con la frase, una vez salvo, siempre salvo. Claro, todas esas cosas son verdad. Ajá. Entonces, la salvación es definitiva, ¿sí? Se cuestiona muchas cosas, pero la seguridad no es que la tengamos nosotros, la tenemos porque Dios nos la da, ¿sí? En eso debemos estar ahí bien claros. A ver, Omar, yo quiero, ¿entiendes? Y quiero que entiendas que esta es una doctrina histórica. Señalé la última vez que es el componente más importante de la salvación. Porque si la salvación no fuera permanente, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada, la doctrina de la justificación sería cuestionada, la doctrina de la santificación sería cuestionada y la doctrina de la glorificación sería cuestionada. El llamado de Dios sería cuestionado y por lo tanto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sería también cuestionada. ¿Sí? Esto lo está tomando de Romanos 8,
del 28 en adelante, donde habla de las características a los que antes conoció, también glorificó, ¿sí? Y el llamamiento. Entonces, es fundamental, podemos entender que esta doctrina es fundamental, porque de otra manera no se sostiene la demás doctrina. Todo lo que nos han enseñado no se sostendría. Entonces, a ver, Alfredo. Y entonces, lo que hace del todo de las doctrinas de salvación, al llegar a unirse y mantenerse unidas, es la naturaleza eterna de la salvación, la perseverancia de los santos, y esta ha sido la doctrina histórica de la verdadera iglesia. Ajá. Fue en el Sí, año 1644, el lugar de Westminster Abbey, la abadía de Westminster, esa iglesia en Londres tan famosa. El recinto adentro de la abadía era llamada el Salón de Jerusalén. La congregación ahí en el año 1644 fue una congregación, una junta de las mejores mentes teológicas y de los más eruditos bíblicos en Inglaterra. Los puritanos eran la fuerza dominante ahí. Los puritanos bien conocidos, amantes de las escrituras, amantes de Dios, amantes de Cristo, amantes de la verdad. Y estos puritanos se reunieron unos 100 de ellos, con señores y gente común y corriente. Ahí estaban todos juntos y se embarcaron en un esfuerzo de 5 años. 5 años de intenso estudio de las escrituras, 5 años de diálogo intenso, 5 años de un esfuerzo de erupción intenso, 5 años de discusión, 5 años para producir una declaración doctrinal. ¿Hasta ahí? 5 años más tarde. Gracias. ¿Sí? Este párrafo es histórico. Nos está diciendo cómo surge esta declaración de la abadía de Westminster, ahí en Londres, y pues cómo se dedicaron más de 100 en estudiar la escritura y preparar una declaración de fe. Si ustedes analizan la declaración de la confesión de Westminster, podrán darse cuenta que nuestra declaración de fe está tomada de ahí, en mucho está tomada de ahí. Nosotros, de esa que hasta imprimieron, hicieron unos cuadernitos, nuestra declaración de fe, pues está también de ahí tomada. Bien, a ver, Omar, el que sigue. 5 años más tarde, en el año de 1649, terminaron su tarea y produjeron lo que es conocido como la Confesión de Fe de Westminster. Puritanos bien conocidos como Thomas Goodwin, James Ussher, Guy Lington, Samuel Rutherford, Jeremías Burroughs y el presidente del grupo, el que guió el grupo, un hombre llamado Twisse, TWISSE, laboran durante estos 5 años para producir lo que ha llegado a ser el credo cristiano más importante, conocido como la Confesión de Westminster. Sí. Bien, entonces de ahí es de donde sale, de ese trabajo tan dedicado, tan bien preparado, y para fundamentar, y de ahí se toma esto de la perseverancia. Estos son datos históricos que es bueno saber. ¿Ustedes sabían esto de cómo surge la Declaración de Westminster? Sí. No, este detalle Sí. no. Sí, Alfredo, sí. Bueno, qué bueno. Pero pues ahora ya tienes otros datos, Omar, qué bueno, gracias a Dios. Sí. A ver, Alfredo. En ese credo, entre otras cosas, hay una declaración acerca de la seguridad de la salvación, acerca del hecho de que la salvación es eterna. Esto es, ellos estaban convencidos de que era lo que la Biblia enseñaba. No lo llamaron la seguridad de la salvación. De hecho, la llamaron la perseverancia y la nombraron de manera correcta. En la Confesión de Westminster de Fe hay una declaración breve y no ambigua. La confesión dice esto, y cito, aquellos a quienes Dios ha aceptado de manera eficaz y santificados por el Espíritu, no pueden de manera total ni final caer en un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Fin de la cita. A ver, hasta ahí.
no pueden caer de un estado de gracia, es de gracia. No pueden caer de un estado de gracia. Y ahí es donde introduce esta palabra, sino que ciertamente perseverarán hasta el final. Bien, entonces, una vez hecha la obra, pues Dios la sigue haciendo, Dios sigue trabajando y vamos a ver el desarrollo del estudio, cómo se entiende esto de la perseverancia. A ver, Omar. Esa es la declaración expresada de manera precisa y resumida. Esa declaración que expresa lo que la Biblia enseña acerca de la perseverancia de los santos en la Confesión de Westminster. Y francamente esa declaración no necesita ser mejorada, no necesita ser alterada, así como se expresa de manera precisa lo que la Biblia enseña. Ya vimos desde el principio que se pusieron a estudiar y precisamente con base en la escritura. Y vamos a estar viendo una serie de citas que apoyan todo esto que vamos a ver. ¿Sí? Alfredo. Cualquier persona que ha sido aceptada por el Hijo amado de Dios, llamado de manera eficaz a la salvación y santificado por el Espíritu, no puede de manera total ni final apartarse o caer de ese estado de gracia, sino que ciertamente perseverará en ese estado de gracia hasta el final y será salvado eternamente. A ver, Omar. Esto claro es apoyado por muchas citas de las Sagradas Escrituras. No es como si estuviera que haber buscado por mucho tiempo para encontrar pasajes de las Escrituras. Esta fue una de las cosas en las que estuvieron involucrados, aclarando a lo largo de esos 5 años. Pero pasajes, por ejemplo, como Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 3:16 y 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado o juzgado. Versículo 18. Sí, lo que dice el 18. Bien, entonces empezamos desde ahí. Se hace énfasis en el que cree, y ahí es donde viene la importancia de la fe, el creer. Alfredo. Otros pasajes que quizá no son tan bien conocidos, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, ciertamente no le echaré fuera, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. Ok, entonces seguimos en esta perseverancia, cómo Dios ha preparado todo esto para que lo que Él lleva a Cristo permanezca. Esa es la perseverancia, permanecer. Sí, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. A ver, Omar. Sí. Ahí está ese texto monumental en el cual vemos que nadie se pierde ahí en las grietas. En el proceso de la salvación, a quien el Padre escoge, Él atrae. A quien Él atrae a Cristo. Y todo aquel que es atraído a Cristo viene. Y cuando Él viene, Cristo lo recibe, lo guarda y lo resucita en el día postrero. Lo mismo es expresado de otra manera por parte de Jesús en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.
yo y el Padre uno somos, indicando la seguridad del creyente. Él sabe quiénes somos. Él nos guarda en su mano, el Padre nos guarda en su mano y nadie nos puede sacar. Ok. Entonces, el cuidado es el de Dios, ¿verdad? Esto ya nos da una seguridad de que Él es el que nos está guardando. A ver, Alfredo. Muchas otras citas en la Escritura son dignas de nuestra atención. Piensa en Juan 4:14. Todo aquel que bebe del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, pero el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente, un manantial de agua que lleva a la vida eterna. Una vez que el manantial es abierto, nunca se seca. Es un manantial de vida eterna. En 1 Corintios 1, leemos que aquellos que están en Cristo, versículo 8, 1 Corintios 1, son confirmados hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Somos confirmados hasta el fin, encontrados irreprensibles, hallados irreprensibles en el fin. Bueno, ¿y qué pasa si pecamos? Bueno, pecamos, pero nuestros pecados, habiendo sido cubiertos por Cristo, nos dejan irreprensibles. Sí, el Padre ve a Cristo, pero aquí había que ver muchas otras cosas acerca de la disciplina, ¿no? A la hora que pecamos, pues empieza por ver una conciencia que trabaja y a ver, ahí estás. Perdón. ¿Qué te pasó? Es que entró una llamada de una persona que estaba esperando. Ah, Perdón. bueno. Ya está. A ver, vamos aquí en el párrafo. Acabamos de ver muchas otras citas de la Escritura son dignas de nuestra atención. Y estamos comentando acerca de que Dios nos guarda y aun cuando pecamos, Dios no nos ve a nosotros, sino a Cristo, porque Él ha pagado nuestros pecados. Él ha cubierto nuestros pecados y delante del Padre nos ha puesto irreprensibles. Pero yo agregaba que esto no es nada más así, sino que cuando alguien peca, pues Dios ha dado una conciencia que hace ver cuál ha sido el problema, ¿no? Y ahí está, y si no, pues también para eso está la disciplina paterna que Dios ejerce a la hora en que pecamos. ¿Sí? Sí. A ver, Omar, ahora el versículo 9. Y el versículo 9 tan importante: Dios es fiel, a través de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel, quien les llamó para confirmarlos hasta el final y llevarlos hasta ser irreprensibles, y los llevó a ser irreprensibles a su presencia eterna. Ese proceso es precisamente para estar irreprensibles delante de Dios. A ver, Alfredo, y de nuevo. Y de nuevo, primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ahora el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados completos y irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la firme afirmación de que Dios que nos santificó nos preservará completos, intactos y irreprensibles de nuevo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente versículo, el versículo 24, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él fue fiel en llamarte a la salvación, y Él será fiel en preservarte hasta que esa salvación sea completada. Hasta ahí. Entonces, nuestra confianza ha de ser en Él. Él es el que llamó, entonces Él nos preserva fielmente hasta que la salvación sea completa. Pregunto, ¿cuándo es completa esa salvación? Hasta que nos llame a su presencia. O venga. O Él venga, perdón. ¿Sí? Cuando Él nos llame o cuando Él venga. Ahí se completará ese cuidado. ¿Sí? Alfredo, ¿el que sigue?
Y te recuerdo de nuevo, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los verdaderos creyentes se quedan y permanecen, no porque tiene el poder por sí mismos de hacerlo, no, es así como lo señalé la semana pasada, sino porque el mismo Dios que los llamó, el mismo Dios que los justificó, el mismo Dios que los está santificando, ha prometido glorificarlos. Sí, otra vez vuelve a mencionar Romanos 8, del 28 en adelante, ¿sí? Él es el que está haciendo la obra, Él es el que nos guarda, nos justifica, y finalmente, Él es el que nos glorifica, ¿sí? Omar, Pero espérenme. a ver. Pero aquí bien dice, porque salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y, y salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los verdaderos creyentes se quedan y permanecen, no porque tienen el poder por sí mismos de hacerlo, no. Ok, entonces el Señor Jesucristo es el que nos está redimiendo en este sentido. Sí, Dios hace su juicio cuando nosotros nos apartamos del Evangelio. Él nos aparta también, él ya se, por decirlo así, se desinteresa de nosotros, ¿no? Por aquí lo está diciendo, habrían permanecido con nosotros. O sea, todos aquellos que se apartan del Evangelio, pues ya el Señor los olvida, ¿no? Así, aquí lo dice, ¿no? sí, cuando no son hijos, cuando no son nacidos de nuevo, pues llegan a estar con nosotros, pero no permanecen, no hay fruto permanente. Si son hijos, Dios va a tratar, como decía hace rato, con la disciplina. Y si aún así no, salieron y definitivamente, pues quiere decir que no eran. Y esto es a propósito de que en las iglesias también hay mucha gente que llega, que se involucra y hasta participa en los servicios y demás, pero a la hora que empiezan a hablar de pecado, de reconvenirle, de tratarle de convencer, y no acepta esa enseñanza, lo que hace es que se va. O cuando hacen más caso de sus pasiones, entonces no hacen caso. Pero un día, también, de eso estoy seguro, Dios tomará cuenta porque lo que oyeron es palabra de Dios y la palabra de Dios, dice Isaías, que no la envió en vano. Y no regresa vacía. Sí, no regresa vacía. Entonces, Dios la mandó para un propósito. Entonces, aquí cuando dice que se salieron de nosotros porque realmente no eran de nosotros, era otro su sentir, era otro su interés, como lo hemos visto. ¿Sí? Bien. Bien. A ver, Omar. La Confesión de Westminster de manera precisa afirma que la fe salvadora no puede fallar. No puede fallar, y en este punto creo que es crucial que nosotros entendamos lo que la perseverancia de los santos no significa. Esto nos ayuda a entender lo que significa. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con la perseverancia. ¿Sí? Ahorita nos dice que no puede fallar, pero vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo a qué se refiere esto de la perseverancia. Ya ustedes lo verán. A mí se me hizo muy interesante. A ver, Alfredo. En primer lugar, no significa que los cristianos nunca fallan. No significa que los cristianos no fallan de manera seria y de manera severa en sus vidas cristianas. Fallamos. Lo que significa es lo que la confesión dice que significa. No fallan de manera completa o final. Fallar sí, fallar severamente, sí, fallar repetidamente, sí, fallar completamente, no. Fallar finalmente, no. Entonces, fallar completamente, no.
fallar finalmente? No. Entonces, la fe salvadora también habla de protección, ¿sí? La fe salvadora es la que nos lleva a Cristo cuando creemos, pero no falla. Y ahora, recuerden que está la lucha con la carne. Entonces, el cristiano sí falla, pero ahora nosotros contamos con el Espíritu Santo también, que es el que nos recuerda, momentito, ¿para dónde vas? ¿Sí? El Espíritu Santo no permite que, que se falle así definitivamente. A ver, Omar. La confesión de Westminster procedió a decir esto y vuelvo a citar. No obstante, los creyentes pueden, a través de las tentaciones de Satanás y del mundo, a través de la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, a través del descuido de sus medios de preservación, caer en pecados terribles y por un tiempo continuar en ellos, mediante los cuales provocan el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, y llegan a ser privados de alguna medida de sus gracias y comodidades, y sus corazones se endurecen, y sus conciencias son heridas y lastiman y escandalizan a otros, y traen juicio temporal sobre sí mismos. Esto es Fin de la cita. esto es lo que yo les decía ¿Sí? acerca de la disciplina. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, verán que esto lleva tiempo, esto que acaba de explicar, se va dando con el tiempo. ¿Sí? A ver, Alfredo. Y los escritores de la Confesión de Westminster entendieron que esto no quiere decir que somos perfectos. Dice que perseveraremos. No quiere decir que somos perfectos. Hay corrupción que permanece en nosotros. Existe descuido de los medios de la gracia. Tropezamos en los pecados terribles y continuamos en ellos durante un tiempo. Provocamos el desagrado de Dios. Entristecemos al Espíritu. Y traemos sobre nosotros mismos la privación de algunas medidas de gracia y consuelo y comodidad. Existe la realidad del pecado que endurece el corazón y la conciencia herida de que no funciona como debe. Existe la realidad de herir y escandalizar a otros en la iglesia y afuera y traer sobre uno mismo juicios temporales y disciplinas temporales. Ajá. Entonces, aquí está donde yo les mencionaba. Si es un hijo de Dios, pues vienen juicios temporales y las disciplinas. Todo con el propósito de que si es un hijo, no se pierda. Pero pongamos atención a esto que habla del tiempo. Son cosas temporales. Nosotros quisiéramos que las cosas se resolvieran rápidamente, como humanos que somos, pero eso no va a ser posible. A ver, Omar. En otras palabras, la perseverancia no significa perfección. Ojo en esto, Esto no es lo... hay que ¿Mande? subrayar esta frase, ¿sí? Ya la puse. ¿Sí? Porque también cuando van cabos sueltos, el mundo quisiera ver en nosotros perfección, o a veces nosotros mismos damos a entender que es perfección, pero eso no es así. Subrayenle ahí. Pero, nosotros lo tenemos claro, como dice al principio en el párrafo del primer lugar, que dice que de lo que significa, es lo que la confesión dice que significa, no fallan de manera completa o final. Fallar sí, fallar severamente sí, fallar repetidamente, completamente y finalmente nunca. Ahí es No, porque nos dice que la perseverancia no significa perfección. sí, entonces tenemos que entender eso nosotros, que no es perfección, no significa Y, perfección. y vemos en otro de los párrafos que siguen en el tercer párrafo del primer punto, dice, existe la realidad del pecado que endurece el corazón y la conciencia herida que no funciona como debe de ser. Uh-huh.
Eso Sí, sucede y es parte de esa lucha, ¿no? Aquí menciona las tentaciones de Satanás y del mundo. Hoy sí, el mundo y endurece. va a endurecer el corazón y la conciencia de la persona que se aparta. Ujú. Pero vemos también que mientras tenga vida, y si su falla no es completa o final, puede todavía tener la esperanza. Pero ya cuando es una rebeldía total y completa, entonces ahí ya no hay vuelta de hoja. Sí, pero eso nosotros no lo podemos ver No, no lo podemos ver. porque solo Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de cada uno. Sí, la palabra de Dios dice que nuestro corazón es malvado y perverso Y nosotros hacemos juicios malvados y perversos. también. Sí, Sí, porque por eso. aquí lo dice, porque endurecemos nuestro corazón y nuestra conciencia. Sí. Y nosotros que vemos esas cosas, también nos gusta estirar el dedo, pero cuando estiramos el dedo estamos haciendo un juicio. Y entonces Pablo les dice a los romanos, eh, ¿quién eres tú que juzgas si haces lo mismo? O sea, eso también nos debe hacer reflexionar personalmente, precisamente para no estirar el dedo, ¿sí? Porque eso nos debe hacer pensar, híjole, pues yo también podría hacer lo mismo, ¿no? Algo así les he dicho yo cuando les he compartido de Proverbios, que Proverbios enlista ahí una serie de pecados, lo señala y plantea situaciones. A mí me dejó la conclusión de que aguas, porque tú puedes hacer eso igual o peor, antes de estirar el dedo y acusar. ¿Sí? A ver, ahora sigue. Sí, dice, en otras palabras, la perseverancia no significa perfección. Esto no es lo que estamos diciendo. De hecho, no hay perfección aquí en absoluto. Y entonces, de esta manera, en un sentido, describe a todos nosotros otro. Y entonces, cuando decimos que los creyentes perseveran, no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de alcanzar un estado de perfección, estamos hablando de perseverar en la fe y no algo que está aislado del fracaso. Sí, sí, no, también se puede dar, ¿sí? Estamos hablando de la perseverancia de la fe en el confiar en Dios, clamar a Él, y no estamos aislados del fracaso, dice aquí, porque también tenemos nuestros tropiezos, ¿sí? Pero Dios, que no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos soportar, es fiel y Él acudirá a ese rescate. A ver, Alfredo. Claro, claro. En segundo lugar, es importante entender que no solo la perseverancia no significa perfección, sino que tampoco significa que cualquier persona y toda persona que entre comillas acepta a Cristo, puede entonces vivir como quiera, sin temor alguno del infierno. No es suficiente tener una fe superficial en Cristo. No es suficiente tener un compromiso superficial con Cristo, un interés superficial en Cristo. No es suficiente tener ciertos buenos sentimientos hacia Jesús y hacer un compromiso momentáneo con Él. Eso no es lo que la Confesión de Westminster estaba diciendo. Uh-huh. O sea, está claro, o sea, ya la perseverancia no es algo superficial, si ustedes lo ven, no es algo superficial, se pueden hacer compromisos, se pueden hacer muchas cosas, pero realmente la fe y la perseverancia está en el corazón de cada persona. No se evita las luchas que pueda tener pues, con el pecado y toda la serie de cosas que la misma persona tiene, porque recuerden que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? El pecado que mora en mí. Yo quiero hacer una cosa, pero el pecado que mora en mí no me deja.
Entonces ahí es donde empieza la lucha, ¿sí? Y cada uno estamos en esa lucha. A ver, el que sigue, Omar. Y esa es la razón por la que, y esto es importante, la manera correcta de discernir esta doctrina es la perseverancia de los santos en lugar de la seguridad eterna. No es solo que estamos eternamente seguros, es que estamos eternamente seguros debido a que nuestra fe persevera. Juan 8:31 y 32 dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra. Los verdaderos discípulos continúan en la fe y no viven como incrédulos. Eso es importante. Dice, aquí le tradujeron perseveran, pero en la Reina Valera dice permanecen, ¿sí? Esta, Juan, ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra, o sea, confiando en la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos continúan en, en la fe y no viven como incrédulos, o sea, también aquí tiene que ver la forma de vivir, ¿sí? Porque muchas veces alguien se dice cristiano, pero sigue viviendo como el mundo, su estilo de vida se parece más al del mundo que al de un verdadero cristiano. A ver, Alfredo. Respaldados por sus frutos, ustedes pueden conocerlos. Porque como Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues De es don de vosotros. Dios, de Y vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aunque su salvación no es por obras, el resultado de su salvación son las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios se preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. sí. Una persona, comillas, sí, Dios nos salvó no por las obras, sino por la fe, pero las obras, alguien ya nos lo ha dicho, las obras son el resultado de esa fe, de esa salvación, pero no se hacen obras para salvarse. Eso sí lo hemos de tener siempre presente y tenerlo claro. Y dice aquí que ¿quién prepara las obras? Porque somos hechura suya, según Efesios, aquí. ajá, Creados en Cristo para buenas obras, pero ahí dice quién las preparó. Dios las preparó, Dios las preparó Dios, para que anduviésemos en ellas. para que andemos en ellas, ¿sí? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, esto cambia el estilo de vida. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? El vivir ya de acuerdo a la fe, a la palabra de Dios, cambia totalmente el estilo de vida. ¿Sí? A ver, Alfredo. una persona que entre comillas ha aceptado a Jesús, tomó una decisión hacia Jesús, repitió una oración y procede a vivir en un patrón de vida pecaminoso, sin temor alguno del infierno, porque cree que está eternamente seguro, está engañado. Esa es la razón por la que tenemos que tener cuidado cuando hablamos acerca de la doctrina de la seguridad eterna, como si una oración hiciera que tú estás seguro para siempre. Y por cierto, esto es lo que he enseñado por muchas personas. Todas esas personas que niegan la doctrina del Señor, de Cristo, todas esas personas de no señorío afirman que una oración repetida o hecha en una ocasión hace que usted esté eternamente seguro, sin perseverar. Esa es una representación equivocada de lo que las escrituras enseñan. Y esa es la razón por la que yo escribí el libro El Evangelio según Jesucristo. Y el seguimiento de ese libro, el Evangelio según los apóstoles, eso no es verdad. Uh-huh. Quizás en alguna ocasión se nos dijo esto o se nos enseñó esto, pero la obra no es nada más por una oración o por un compromiso superficial o a veces por algo sentimental, sino que la obra la hace Dios por la fe en el corazón de cada uno, ¿sí?
Entonces, Cuando nosotros, asegurarle a alguien sí, que por una oración ya es salvo, es engañarlo. Y esto también nos trae mayor responsabilidad. pero cuando uno recibe a Cristo Jesús, bueno, con sinceridad, a pesar de la oración, pues hay un cambio, se siente el cambio, se siente que todo lo que hicimos en ese momento, pues nos hace descansar, nos hace reflexionar y pues ese cambio se va preparando, se va haciendo poco a poco. Sí, pero Dios lo va preparando, porque llegar a ese punto también implica arrepentimiento de pecado, precisamente para ese cambio, que viene una descarga, que vienen una serie de situaciones y hasta la manera de pensar cambia. Eso es lo que está diciendo aquí, que no nada más por algo superficial ya la gente es salva. Uh-huh. ¿Sí? Sí, por eso nos dice aquí que la palabra esta de la seguridad del creyente o acerca de la seguridad eterna, pues aquí lo está diciendo MacArthur, que eso no es de que tener cuidado con ella, ¿no? Porque por lo mismo que dice aquí, o sea, es mejor que, digamos que la perseverancia de los santos se entiende mejor que una seguridad eterna. Sí, porque asegurar algo así, pues también la gente cae en sí mismo, ¿no? Supuestamente ya hizo un compromiso, ya aceptó a Cristo, pero sigue viviendo como el mundo, pues no hubo tal. Y eso debemos tenerlo presente. Ajá. ¿Sí? Y precisamente la fe persevera a pesar de las situaciones que vimos anteriormente, que el cristiano peca y tiene problemas, y tiene luchas, y tiene muchas situaciones, pero Dios no lo va a dejar. ¿Sí? Uh-huh. A ver, Omar. Entonces, hablar de la seguridad del creyente no está en sí mismo mal. Estamos seguros, pero la otra expresión es más cuidadosa y es más precisa. No es verdad que alguien está seguro sin importar cuánto viven en pecado, cuánto se han vuelto contra Cristo e inclusive lo han negado de manera abierta. Como muchos han dicho, la seguridad es simplemente una realidad debido a la perseverancia. Un creyente puede pecar, como he dicho, puede pecar seriamente, puede pecar repetidamente, pero él no se va a entregar a sí mismo al pecado. Él no va a estar otra vez bajo el dominio total del pecado. Él no va a estar otra vez bajo el dominio total del pecado. Él no va a perder la fe en Cristo y él no va a negar a su Señor y al Evangelio. Uh-huh. Pues sí, pero tiene sus costos, ¿no? Porque esto va a implicar sufrimiento. Pero es cuando ya el pecado es ya, como dice aquí, total. Sí, Y entonces, ¿qué es lo que sigue? La negación. sí, Va a perder la fe y va a negar al Señor y va a negar el sí. Evangelio. Entonces sí, ¿Sí? ya es otra cosa. Esa ya es otra cosa. Sí. A ver, Alfredo. Ningún verdadero creyente va a darle la espalda a la santidad y va a abrazar al pecado al mismo tiempo. Primero de Juan 3:10, muy simple. Por esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios. Cualquiera que no practica justicia no es de Dios. Así, es así de simple. Cualquier persona que no practica justicia no es de Dios. Y el versículo previo dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No es el patrón no quebrantado de su vida. Entonces no es suficiente decir que si tú hiciste una oración en una ocasión, tomaste una decisión en una ocasión, sin importar cómo vives, sin importar cuál es tu patrón de vida, sin importar si niegas a Cristo más adelante. Estás eternamente seguro. No, la doctrina de la seguridad del creyente está ligada a la fe perseverante del creyente. Entonces ahí es donde entra
la perseverancia, la fe perseverante del creyente. Eso es lo que va a ser más evidente, para que no quede así volando. ¿Sí? Omar, Sí. ¿sí? A ver, la doctrina. La doctrina de la perseverancia entonces es esto, es la salvación. En la A ti salvación. se te dio, es la salvación. A ti se te dio una fe sobrenatural por parte de Dios para creer el Evangelio, para creer el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo y por lo tanto para creer en Cristo. Y habiendo venido a Cristo, tú has llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esta fe es un regalo sobrenatural que Dios te dio a ti. Es un regalo de gracia y es un regalo de misericordia. La fe humana normal, eso demanda una fe que es un regalo de Dios, una fe sobrenatural, y el único tipo de fe que Dios da es una fe que persevera. Uh-huh. ¿A dónde leíste? La 7 en la otra hoja. La 6, vamos a entrar a Porque, la 6. perdón, ya las... Es que Sí. perdónenme. Ya, perdón. A ver, ve Las ahí. tenía mal. ¿Mande? Ve. De nuevo, Efesios 2. De nuevo Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. La gracia es de Dios y también la fe. ¿Y qué tipo de fe te da a ti? ¿Te da Él a ti? ¿Una fe temporal? Si la fe salvadora es un regalo de Dios, entonces, ¿qué tipo de regalo Dios te da? Él no le va a dar un regalo de fe temporal. Y si su salvación depende de una fe humana, te prometo que vas a morir. Y eso es lo que yo dije la semana pasada. Si pudiéramos perder nuestra salvación, la perderíamos. ¿Sí? Pero esto está basado ahora, ya que lo va explicando, en la fe perseverante. ¿Sí? Uh-huh. ¿Vamos bien? ¿Sí? A ver, Alfredo. Esta es la salvación, esta es la razón por la que Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, él mismo será salvo. Tú puedes identificar a los salvos. Tú puedes saber quiénes son los que van a entrar a la salvación plena en la siguiente vida. Son aquellos cuya fe soporta, persevera hasta el final, porque es una fe que persevera. Ese es el tipo de fe que Dios da, muy diferente a la fe humana, muy diferente a la fe humana, muy diferente. Ajá. Entonces, la fe es de Dios, como dice ahí Efesios 2, 8 y 9. Es un regalo, es un don de Dios. Y esa fe nos lleva a esta perseverancia. Omar, el que sigue. Te puedo dar una ilustración simple de cómo funciona la fe humana. Vivimos por fe humana cada día de nuestras vidas. Ahora ordenas algo y te lo comes. Ese es un acto de fe. Así es. Tú no sabes lo que es, no sabes quién ha estado tocándolo, no sabes de dónde vino, no sabes en qué condición está, no sabes quién lo cocinó, tú no tienes idea. Te sirven algo en un vaso y te lo tomas. Te dicen lo que es, pero no sabes lo que es. Ese es un acto de fe, Esa es la fe humana. La la fe fe humana. de todos los días, sí, hay que distinguirlo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Está bien esta aclaración? Esta es la fe humana. A ver, Alfredo. Sí, sí. A ver. Inclusive, más allá de eso, abre la llave de agua en casa, llenas el vaso y te lo tomas. No tienes idea de lo que hay en la tubería de tu casa. Es un acto de fe. Te metes a tu automóvil y lo echas a andar. Tú arrancas un proceso de entre 4 u 8 explosiones y no temes que vaya a explotar, aunque tienes ahí un motor de combustión interna frente a tus rodillas y vas por la autopista a 120 kilómetros por hora, a toda velocidad, sin esperar en ningún momento que venga un tráiler y venga en la dirección opuesta a ti, en el mismo carril que vas, es un acto de fe. Sí. Omar, ¿ibas a decir algo?
No, está bien. Pues no, porque al principio nos dice que nos da una ilustración de cómo funciona la fe humana. Sí, esa es la fe humana y esto sigue Y siendo la fe estos son humana. los ejemplos Ejemplos de la fe. de la fe humana, ¿sí? Del diario vivir, de Y del diario vivir. las cosas que hacemos y, Ajá. y estamos confiados, ¿sí? A ver, síguele más. Vas al doctor y le dices, doctor, duérmame y ábrame y sáqueme lo que quiera. Tú no conoces al doctor ni a nadie más ahí en la sala de operaciones. No tienes idea de lo que están haciendo ahí. Yo creo que ese es un acto bastante significativo de fe. Vivimos por fe todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, nada más que tú no vas al médico y le dices haga y haga y haga, sino que Bueno, aquí ya lo simplificó porque ya es todo estos previos análisis y sí, si alguien detalles. necesita este tipo de ayuda, pues necesita cosas previas, ¿no? Sí. Sí, él ya se fue al último momento, ¿sí? Y a pesar de eso, Cuando desde el Sí. hay doctor. una necesidad y sigues el proceso, entonces te sometes, pero ya hubo un proceso, ¿no? No, y aún así te dicen, ¿quiere o no quiere? Ya lo dejan a tu decisión. Sí, usted decide, ¿sí? Sí, por cosas éticas ya que tienen los médicos, ¿no? Sí, ya Sí, hasta te hacen firmar y toda la sí, cosa. sí, precisamente por los problemas que se han dado, que operan mal o lo han usado mal. Desgraciadamente la ciencia luego se usa mal. Y Alfredo, aquí, y aquí dice, sáqueme lo que quiera. pues Sí, No, no, yo no lo haría. no. bueno, aquí ya No, exageró el hermano, aquí ya sí, exageró. sí, cuando a alguien le identifican un tumor, pues hay previos análisis, hay previas revisiones, y entonces sí, vas con el médico y dice, pues sáqueme lo que necesite sacar, o sea, Sí, lo que muestra el análisis que no está bien, ¿verdad? Pero antes, pues no. Aquí sí se pasó, ¿verdad? Porque exagero. Bueno, Sí. pero pues, aquí no poner, sáqueme lo que quiera, pero que esté mal. Ah, no lo ajá, puso, no lo puso. Sí. A ver, Ve, Alfredo. vas al doctor y le dices, ah, no, ya no. Pero hay No, una razón para eso. Esa es una fe educada. Esa es una fe humana entrenada. Hemos vivido lo suficientes como para saber que los motores no explotan. Y hemos vivido lo suficiente como para saber que los doctores normalmente sacan lo correcto y no dejan sus herramientas ahí dentro cuando terminaron. Hemos vivido lo suficiente como para saber que la comida que tú comes está bien, porque la has estado comiendo durante años. Y tomar el agua está bien, porque has estado tomándola por años. Y entonces, este es un tipo de fe educada y entrenada. sí, pero no pasa de ser el, de lo que empezó a hablar, ¿no? La fe Humana. humana, ¿sí? A ver, síguelo más. pero cuando hablamos acerca de creer en Jesucristo, tú literalmente tienes que negarte a ti mismo, abandonarte de manera total y entregarte a alguien a quien tú nunca has visto y nunca has experimentado y no puedes conocer o experimentar hasta que llegues a ese abandono completo, a ese abandono total. Eso demanda una fe que va más allá de la fe humana normal. Eso demanda una fe que es un regalo de Dios, una fe sobrenatural, y el único tipo de fe que Dios da es una fe que persevera. Ahí también hay que subrayar, la fe que Dios da es un tipo de fe que persevera, ¿sí? Cuando es de Dios, cuando es ese don de Dios del que habla Efesios, ¿sí? Sí. ¿Sí? Aquí ya hace una distinción, porque esta es la fe, que dice aquí que es un regalo de Dios. Eso es un don, un regalo. Alfredo, Tú no podrías producir tu propia fe para ser salvo, ni podrías producir
suficiente fe por ti mismo para mantenerte salvo. Y si tú fueras a depender de tu propia fe, fracasarías cuando Dios no hiciera lo que tú pensarías que debe hacer. Cuando Él no cuidara de tu vida, de la manera en la que piensas que debe de cuidar. Y cuando tú enfrentarás muchos desánimos, decepciones, tragedias y tristezas, etcétera, etcétera, tu propia fe humana constantemente sería más y más débil. Y comenzarías a cuestionar todo tipo de cosas debido a tu experiencia. Y debido a tu experiencia, no sostendrías tu fe. No sería sustentable tu fe, por lo menos de manera visible para ti. Lo que tú esperabas de Dios, particularmente si alguien te dijera, ven a Jesús y todo va a ser maravilloso. Esta forma de presentar la fe se extendió mucho y enseñaban que ven a Cristo, ven a Jesús y vas a tener una vida maravillosa y algo parecido a lo que también ahora está haciendo el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Que les prometen, cosas económicas sobresalientes y realmente pues no pasa a ser un engaño, ¿sí? A ver, Mar, síguele. Es el regalo de fe sobrenatural dada por Dios que persevera, de tal manera que tú crees, aun cuando todo parece no salir como tú crees que debe salir. Esta fe que persevera es humanamente inexplicable. Es humanamente inexplicable. Ha llevado a mártires hasta la estaca, hasta la guillotina, hasta la pérdida de todo. No es humanamente explicable. La seguridad en Cristo entonces está ligada a una fe perseverante que soporta o persevera hasta el final. Uh-huh. Es lo que ha sostenido a muchos, ¿no? Algunos sí han padecido el martirio y han pagado con su propia vida, pero dice aquí, tú no puedes tener una salvación segura si no es una fe perseverante, ¿sí? No, y nos dice bien claro aquí que la fe no la podemos producir nosotros porque simplemente caemos en una situación y nuestra fe se debilita. Sí. Creemos que pues todo va a salir mal, que no dependemos por nosotros mismos, claro, pero el Señor, por nuestra situación de pecado, no va a actuar por esa situación. Uh-huh. Sí, y no es desde el punto de vista humano, porque nosotros quisiéramos las cosas de una manera, pero el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos, ¿sí? Las formas de hacer las cosas que nosotros quisiéramos no son como Dios las hace, ¿sí? Omar. ¿Sí? Y cualquier idea de la salvación que deja fuera la seguridad es una distorsión de la verdad. Y cualquier idea de la seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión de la verdad. Tú no puedes tener la salvación sin la seguridad. Tú no puedes tener vida eterna que no es eterna. Y tú no puedes tener una salvación segura sin una fe perseverante. Entonces, la salvación segura siempre lleva una fe perseverante, ¿sí? Y perseverar sí entienden que continúa, que se mantiene, Sí. la palabra perseverante, ¿sí? Alfredo. Entonces, obviamente no significa que somos perfectos, pero significa que perseveraremos. Y no es suficiente repetir una oración una vez y después vivir como un incrédulo el resto de tu vida y pensar que ya la tienes y estás seguro. Esta es una distorsión terrible. Y lo vuelvo a decir, cualquier idea de salvación que deja fuera la seguridad es una distorsión de la verdad. Cualquier idea de la seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión de la verdad. No Aquí hay son... una cosa. Sí, ¿Dónde? sí, adelante. O sea que en este sentido, bueno, lo que estamos viendo de Westminster, está perfecta porque
Supongamos que nosotros pecamos, recibimos al Señor, pecamos y la nación se perdería, ¿sí? Sí. Otra vez, nuevamente, tendríamos que hacer otra oración de fe, recibir al Señor para que podamos ser otra vez salvos. Y eso está mal. Sí. Aquí nos lo está diciendo que y no es suficiente repetir una oración una vez y después vivir como un incrédulo el resto de tu vida, ¿no? Ujú. Y Sí, pensar ¿no? que ya la tienes y estás seguro. Sí. O sea, eso es lo que nos da la seguridad de esto. Ujú. Sí. Sino que van juntos, no son conceptos aislados, sino que van juntos para no distorsionar la verdad, Ajá. ¿sí? Y dice aquí que Y cualquier idea de la seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión, es una distorsión de la verdad. ¿sí? ¿Qué ibas a decir, Omar? No, digo que es una distorsión de la verdad. Sí, estaríamos procediendo con engaño. A ver, Omar. Ahora hay tantos textos que podremos estudiar en relación con esto, pero permíteme llevarte a un texto que creo que nos va a ser muy útil. En Primera de Pedro 1:1, este es un texto muy, muy rico. Este es uno que en cierta manera se abre ante tus propios ojos, pero quiero que veas los versículos 3 al 9 y quiero leerlos. Esto llega como una especie de doxología muy parecido al final de Judas, y aquí se expresa una bendición gloriosa hacia Dios por nuestra salvación eterna. Escucha lo que Pedro dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí está la frase clave, que sois guardados. Podría subrayar eso. Ese es el corazón del pasaje. Pedro está bendiciendo a Dios por la protección divina, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ujú. Sí. Entonces, va aquí Pedro refuerza toda la idea. Dice que sois guardados. Guardados quiere decir protegidos, ¿sí? Entonces, dice ahí que podré subrayarlo. Ese es el corazón del pasaje. Y esto es en lo que hay que confiar, es en lo que hay que tener fe, que la protección, la guía, la da Dios. Dios dice, ¿sí saben qué es una doxología? Es una alabanza a Dios. ¿Sí? Doxa en griego quiere decir glorificar. Es una glorificación de Dios. Entonces aquí cuando dice que es una especie de doxología, Pedro ahí expresa una alabanza a Dios por su protección. Dice, para vosotros que sois guardados. ¿Sí? Sí. Y dice que para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, el tiempo postrero. Entonces, aquí habla de la consumación de esa salvación, ya cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Sí? Mientras en el trayecto, pues Dios nos guarda. ¿Sí? A ver, Sí. Alfredo. Ahora, observa que esas dos cosas están ligadas. Somos guardados para recibir esa herencia eterna y esa protección viene a nosotros mediante la fe. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, ¿quién no regocijaría o se alegraría? En lo cual vosotros os alegráis, porque estamos protegidos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vienen
para probar nuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, Perecedero. se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ujú. Que es la salvación de vuestras almas. Dice obteniendo el fin, ¿sí? El fin de vuestra fe. El fin, entendiéndolo como el propósito, ¿sí? El objetivo de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí no, la palabra fin no está usada para identificar algo que termina, sino el fin como propósito, obteniendo el propósito de vuestra fe, le podríamos poner ahí. Ajá. ¿Y cuál es el propósito de la fe? La salvación de las La almas. salvación de vuestras almas. ¿Sí? Queda más claro así, ¿verdad? Sí, y además aquí nos dice que somos guardados, a pesar de que estamos perdidos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. A pesar de las pruebas, somos guardados. En este momento, Sí, yo creo que mejor guardado en las sí, pruebas. sí, sí. Somos guardados y de muchas maneras y a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué manera Dios nos está guardando de muchas cosas. ¿Sí? A ver, Omar. Ahora quiero que veas el corazón de este pasaje, versículo 5, que sois guardados y sois guardados mediante la fe, versículo 5 y versículo 8. No lo veáis ahora, no lo veis ahora, pero creen en él. Ahí está de nuevo el énfasis en la fe. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí él se refiere a la salvación final, la glorificación. Uh-huh. Ese es el propósito, el fin por alcanzar, ¿sí? La glorificación. O sea, estar con Él en su gloria. ¿Sí? Alfredo. Como puedes ver, este asunto de la seguridad, de ser guardado, ser protegido, está ligado a una fe perseverante. Ahora, antes de que veamos los detalles de este pasaje, en cierta manera, quiero darte un panorama. No creo que voy a poder terminar, así que terminaremos el próximo domingo por la noche. Inclusive, quizás el próximo domingo por la noche, no lo sé. Esto fue escrito por Pedro. Ahora, permíteme detenerme y hablar de Pedro. Todos sabemos quién fue Pedro, ¿verdad? Si alguien, si alguien iba a escribir un tratado acerca de la perseverancia de los santos, debería de ser Pedro. Realmente debía haber sido él. Él es la persona correcta para dar testimonio de la perseverancia, porque si hubo una persona en el Nuevo Testamento quien constantemente era susceptible al fracaso, ¿quién era? Fue Pedro. Fue un hombre mismo que escribió estas palabras, porque él fue el hombre quien experimentó con mayor frecuencia la protección de una fe perseverante. Creo que en su caso, en cierta manera, fue una fe de... Uh-huh. Sí, recuerdan ustedes la trayectoria de Pedro, ¿no? Ajá. Y por eso dice aquí que estaba continuamente expuesto al fracaso y a muchos problemas, y va a seguir explicando esto que ha dicho sobre Pedro. A ver, adelante, Omar. En base a los registros de los evangelios, ninguno de los discípulos de nuestro Señor, fuera de Judas, claro, fracasó de una manera más miserable que Pedro, intempestivo, ambicioso, sentimental, egoísta, titubeante, débil, cobarde, arrogante. En varias ocasiones él invitó a reprensiones fuertes por parte del Señor. Creo que ninguna fue más severa que la de Mateo 16:23, en la cual Jesús lo vio cara a cara y le dijo: quítate delante de mí. ¿Qué? Satanás. Ahora ese es el límite. Cuando el Señor te identifique como la herramienta de Satanás seriamente,
has tropezado seriamente y recuerdas que el punto bajo ocurrió casi inmediatamente después del punto más elevado de su vida, registrado en el mismo capítulo en el versículo 16, cuando dijo: el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, ahí se está refiriendo MacArthur como si fuera una gráfica cartesiana. El punto más alto es cuando expresa la revelación de Dios, y el punto más bajo, abajo, es cuando le dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Sí? Entonces, si alguien era tan fluctuante emocionalmente, era Pedro. A ver, Alfredo, el que sigue. Pero Pedro, en este gran ejemplo de lo alto y lo bajo, el punto extremo más elevado y el punto extremo más bajo, Pedro es prueba de que un verdadero creyente puede tropezar y tropezar seriamente, y fracasar y fallar seriamente y ser débil y cobarde, y negar de manera temporal al Señor. Pero debido a que ha recibido una protección mediante una fe perseverante, producida en su corazón por la obra soberana de Dios, Él nunca falla completamente, y Él nunca falla finalmente. Esto es alentador, ¿no? Cuando nosotros personalmente nos vemos en situaciones así, pues también nos podemos dar cuenta que quien nos está sosteniendo es el Señor, porque por nuestras fuerzas no lo haríamos. Terminaríamos completamente arruinados. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Entonces, pues ahí vemos la protección de Dios. A ver, Omar. No pasó mucho tiempo después de esa negación en el que él salió e hizo ¿qué? Lloró amargamente, queriendo desesperadamente ser restaurado. Incluso Jesús le dijo en Lucas 22 que esto iba a pasar. Él le dijo en Lucas 22, versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Entiendes tú que Satanás no puede hacer nada a nadie a menos que tenga permiso? Siervo de Dios no puede hacer nada más de lo que Dios le permita que haga. Él quiere destrozar a Pedro porque él sabía lo importante que Pedro era para la misión del Evangelio. Pero observa el versículo 32. Esto es algo que debes subrayar, algo que nunca debes olvidar. Lucas 22, 32. Escucha. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para sacudirte, para descubrir si eres real. Me encanta esto, versículo 32. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle. Oh, he orado por ti para que tu fe no falle. Y te voy a decir una cosa, así es como Jesús oró. Esto es lo que va a pasar. Su fe no va a fallar. A pesar de las circunstancias, por eso quería ser restaurado, por eso lloró, salió y lloró, pero ahí le advierte: yo he pedido porque tu fe no falle. ¿Sí? ¿Alfredo? Me dejó impactado. Ah, Porque el Señor ora por nosotros. sí, Aquí dice, he pedido, he orado por ti para que tu fe no falle. Y te voy a decir una cosa, así es como Jesús oró. Eso es lo que va a pasar. Su fe no va a fallar. sí, esa es nuestra confianza. Sí. La fe que Él nos da no va a fallar. A ver, adelante, Alfredo. Pedro, como tú sabes, pensó que el Señor no entendía lo fuerte que Pedro realmente era. Pedro pensó que él iba a estar bien. Él da testimonio de eso en el versículo 33. Él le dijo, Señor, contigo estoy listo para ir a la cárcel y a la muerte. Y él le dijo, yo te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que me hayas negado 3 veces que me conoces. Ese pasaje, ¿verdad? Ahí es Sí. cuando, después de la tercera y que canta el gallo, sale llorando, ¿no? Ajá. Sí, Jesús permitió que sucediera. Satanás no podía tentar a Pedro.
si el Señor no lo hubiera permitido. Y Él lo permitió, sabiendo que la fe de Pedro no fallaría, porque Él oró que su fe no fallara. Y su oración siempre es oída y respondida por el Padre, porque Jesús siempre ora conforme a la voluntad del Padre, así como el Espíritu intercede según la voluntad del Padre. Ujú. Sí, entonces, Tú dices, a ver, hasta ahí. A ver, Omar. Tú dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Jesús permitió que eso pasara? Para que la prueba le probara a Pedro, le demostrara la naturaleza perseverante de su fe. El Señor no necesitaba saber que la fe de Pedro era real, pero Pedro sí. Y te voy a decir por qué. Más adelante en el texto, tú dices, bueno, sí, el Señor oró por Pedro, pero su fe no para que su fe no fallara. Pero, ¿qué hay acerca de nosotros? Pasa a Juan 17. Aquí encuentras al Señor orando. Esta es su oración sumo sacerdotal. Sí, Y podemos, esa oración en el huerto de los olivos, en Getsemaní, es importante porque ahí la explicación que va a dar ahorita más adelante MacArthur, es importante que analicemos. eh, Aquí le llama oración sumo sacerdotal, pero también es una oración de intercesión para que no está orando por él, está orando por otros. El Señor está intercediendo, donde nos incluye a nosotros. A ver, adelante. y podemos empezar en el versículo 9. Pido por ellos, estoy orando por aquellos que creen. No pido por el mundo, sino por aquellos a quienes tú me has dado, porque tuyos son, y todas las cosas que son mías son tuyas, y las que son tuyas son mías, y he sido glorificado en ellos. Jesús está orando por los creyentes, no solo los que estaban vivos en ese entonces, sino también en el futuro. Y versículo 11, ya no estoy en el mundo. Él estaba percibiendo que él se iba a ir y sin embargo, ellos están en el mundo porque yo me voy, yo me voy a tener que ir, los voy a dejar aquí y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, Él dice esto, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es la intercesión. Interceder quiere decir intervenir en favor de otro, abogar por otro, ¿sí? A ver, Alfredo. wow, qué oración tan sorprendente. Padre, guárdalos. No solo a Pedro, no solo que la fe de Pedro no falle, sino la fe de ninguno de ellos. Guárdalos a todos los que me has dado, a todos los elegidos, a todos los crucificados, a todos los santificados. Guárdalos, guárdalos en tu nombre, coherente con quien eres. Tú, el gran Dios poderoso, todopoderoso, omnisciente, que guarda a los que son tuyos, para que todos seamos uno en la gloria de ese día, cuando toda la humanidad redimida sea congregada a tu presencia. Uh-huh. Entonces, es precisamente esa oración pidiendo la protección para los creyentes hasta el día final. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Omar. Sí. Sí, a ver, síguele. De manera más específica pasa al versículo 15. Jesús sigue orando y dice esto, no te pido que los quites del mundo, en el mundo para que evangelicen, pero guárdalos del maligno. Aquí Jesús está intercediendo como nuestro gran sumo sacerdote a favor nuestro, pidiendo al Padre que nos guarde, nos proteja para que nuestra fe no falle. Versículo 17. Él añade, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos mismos también sean santificados en la verdad. No te pido solo por estos, sino por aquellos que han de creer en mí a través de su palabra. Uh-huh. Sí, por eso es una
oración muy importante de intercesión, porque ahí dice, no solamente te pido por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. A ver, Alfredo. No solo por los creyentes ahora, sino por los que creen a través de la palabra que estos creyentes predican. Quiero que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos estén también en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Y la gloria que me has dado, les he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como nosotros uno, y yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo pueda saber que tú me enviaste y los amaste, así como me amaste a mí. Uh-huh. Entonces, ahí está pidiendo la unidad, pero no solamente de los que estaban en ese momento, sino por los que habían de creer por la palabra de ellos. Uh-huh. ¿Sí? A ver, síguele, Omar. Sí, Jesús dice esto: Padre, quiero mostrarles la gloria, quiero llevarlos a la gloria eterna, quiero que los protejas, quiero que te aferres a ellos, quiero que los guardes, quiero que te asegures de que su fe nunca falle, para que todos estemos juntos como uno en la gloria eterna, como fue planeado y como fue la intención de la fundación del mundo, cuando tú echaste a andar este plan redentor. Guárdalos del maligno, santifícalos por tu palabra, tráelos a la gloria eterna para que puedan compartir con nosotros esa gloria. Y no solo estos, dice el versículo 20, sino toda persona que creerá en mí a través de sus palabras. Y tú y yo estamos incluidos en este versículo 20, porque creímos a través de la palabra que fueron escritos por los apóstoles. Uh-huh. O sea, esa oración nos alcanza. Es lo que vemos aquí, ¿sí? En esa oración de Juan 17. Entonces, ya el Señor estaba tomando en cuenta a los que habían de creer por la palabra de ellos. Y Dios nos ha dado ese don, esa gracia de poder creer en Él por el testimonio que ellos mismos fueron dejando a través de las generaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le seguimos? Ya. Como quieras. ¿Tú, Omar? Como quiera, ¿Sí? ya estamos en la hoja 10. Sí, pues bueno, continuamos. A ver, Sí. Le leo. sí. Entonces, puedes ver, el Señor Jesucristo está intercediendo por Pedro. Como una ilustración, en Lucas 22, no es algo raro, no es algo excepcional. Es la misma intercesión que él lleva a cabo en Juan 17. Y no solo para los apóstoles en ese entonces, sino por todos aquellos que creerían, para que el Padre los guardara y los llevara a la gloria eterna, intacto, como él, como uno en él y en el Hijo. Y por Uh-huh. cierto, esta no es una oración momentánea que Jesús ofreció allí en Juan 17, en el huerto esa noche. Él ora así el día de hoy y cada día y todo el tiempo. Hebreos 7:25, escucha este gran versículo. Hebreos 7:25, Él puede salvar para siempre. Así debería ser esta frase. Él tiene la capacidad. Él puede salvar para siempre. Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Y aquí está por qué. Debido a que Él siempre vive para interceder por ellos. Sí, eso es lo que nos dice Hebreos. Es un sacerdote que intercede perpetuamente. Es un abogado, como dice Primera de Juan. ¿Sí? Bien. A ver, Omar. Esta oración en Juan 17 es una oración que Jesús continúa haciendo. En todo momento nuestro gran sumo sacerdote
a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, capaz de salvarnos para siempre, porque Él siempre vive para interceder por nosotros. Somos guardados, somos protegidos por una fe perseverante que es sustentada y mantenida hasta el fin mediante la intersección de Cristo mismo. Ujú. Sí, esa es la oración. Entonces ahí yo meto una pregunta. ¿Y crees tú esto? ¿Sí? Sí. Sí, sí, que Él está intercediendo Por continuamente nosotros. por nosotros. Sí. En algunas versiones dice perpetuamente, que es la misma idea, continuamente y para siempre. ¿Sí? A ver, Alfredo. Y como mencioné hace un momento, el Espíritu Santo entra en este gran ministerio de protección. Romanos 8. El Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos invisibles. Esto no es hablar en lenguas o algo así. No es lo que usted dice, es lo que el Espíritu Santo dice. Y no es algo expresado, es algo no expresado. Es una comunión trinitaria interna, silenciosa, privada, en la cual el Espíritu intercede por nosotros con gemidos invisibles. No hay palabras, es el Espíritu intercediendo a favor nuestro. Y el que escudriña los corazones, ese es Dios, conoce la mente del Espíritu, porque Él intercede por los santos según o conforme a la voluntad de Dios. Esa es la función también del Espíritu Santo. ¿Sí? Que está intercediendo por nosotros, según Romanos 8, que Sí. forma parte del pasaje que toma al principio del estudio. Omar. Entonces Cristo ora de acuerdo con la voluntad de Dios para que nuestra fe no falle, porque el Padre nos guarde. El Espíritu ora según la voluntad de Dios y como resultado, siguiente versículo, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados según su propósito, porque a los que antes conoció, Él justificó, a quien Él justificó, Él glorificó. Uh-huh. Esto es con lo que empezó el estudio, ¿sí? Al principio fue este pasaje con el que empezó, ¿sí? A ver, Alfredo. La intercesión de Cristo garantiza nuestra gloria futura. La intercesión del Espíritu Santo garantiza nuestra gloria futura. El propósito del Padre garantiza nuestra gloria futura, porque Él nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y Él nos va a glorificar, porque su propósito desde el principio fue conformarnos a la imagen de su Hijo. Él no te salvó para que tú estuvieras en una relación temporal. Él te salvó para conformarte a la imagen de su Hijo, en la gloria eterna, para darte a ti la santidad misma de Cristo. Nada más. Nada más y nada menos. Sí. Para eso fue la salvación, para hacernos a la imagen de su Hijo. Omar. Cuando tú piensas en el cielo, no es que nos veremos como Jesús físicamente, es que seremos como Jesús en términos de santidad perfecta. Hemos sido escogidos, llamados, justificados, santificados y seremos glorificados hasta esa hora y somos guardados por una fe perseverante, sustentada por la obra intercesora de Jesucristo, quien ora porque seamos protegidos de cualquier cosa que ataque esa fe en la carne o el mundo o Satanás mismo. Sí, ahí está la protección. Dios nos guarda y Jesucristo ora por esa protección. Alfredo. Cuando tú piensas en el cielo, no es que veremos como ¿verdad? El párrafo que sigue. Y además. Y encima de esa intercesión a la diestra del Padre en el cielo, está la intercesión del corazón del Espíritu Santo, quien está orando en maneras que ni siquiera sabemos cómo orar. Es una comunión silenciosa intertrinitaria por la voluntad de Dios, y Dios está oyendo y respondiendo esa oración, y el hecho de que Dios oye y responde esa oración hace que todo sea usado para bien, todo. Por eso dice que todas las cosas
trabajan juntas, eso quiere decir ayudan. En el griego el verbo quiere decir colaborar junto, todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien. Omar, todas. Sí. Entonces somos sustentados por nuestra fe sobrenatural, dada a nosotros por Dios. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, oro porque tu fe no falle, Él estaba en todos nosotros. El Señor intercede por nosotros para que nuestra fe pueda perseverar, y Él siempre ora de acuerdo con la voluntad del Padre, quien siempre responde a oraciones de acuerdo a su voluntad. Como dije la semana pasada, si tu salvación dependiera de ti, tú nunca serías salvo. Si mantener tu salvación dependiera de ti, usted nunca sería salvo. Tu fe humana no puede salvarte. Tu fe humana no puede guardarte. Por lo tanto, tú necesitas una fe que no es humana, una fe que es sobrenatural, que tiene que venir de Dios. La fe para creer en el Evangelio al principio vino de Dios y es gente que siempre cree. Sí, es una fe. Subrayenle eso, porque a mí me sorprende este concepto de la fe perseverante, que continúa, permanece. Siempre cree. ¿Sí? A ver, Alfredo. Escucha Jeremías 32:40. Esto amplía tu entendimiento de esto, porque nos lleva al Antiguo Testamento. Jeremías 32:40. Escuche esta gran declaración. Esta es la declaración acerca del nuevo pacto, el pacto que nos salva. Haré pacto eterno con ellos, que no me volveré de ellos, y pondré mi temor en sus corazones. Escuche, para que ellos no me dejen, para que ellos no se aparten de mí. Entonces, pacto eterno, ¿para qué? Para que no nos apartemos de él. ¿Sí? Ese es el nuevo pacto que se haría. Ahí en Jeremías queda anunciado el nuevo pacto. A eso se refiere cuando es la cena del Señor. A eso se refieren las palabras del Señor cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto, es el símbolo, es la señal. Se estaba afirmando en esa última cena el nuevo pacto. ¿Con qué propósito? Dice ahí, para que ellos no se aparten de mí. Entonces, el Señor nos ha dado una fe perseverante para que no nos apartemos de él. Alfredo. ¿Qué declaración? Es la naturaleza de este pacto de salvación eterna, que Dios nunca nos dejará y Él colocará en nosotros, en nuestros corazones, un temor de Él, que es sobrenatural, de tal manera que no le daremos la espalda, no lo dejaremos. Es un pacto eterno, de una salvación eterna, basada en una fe perseverante. Esta fe nunca falla. No hay cristianos verdaderos que son desertores. Subrayenle ahí, por favor, ¿sí? Que no hay cristianos verdaderos que sean desertores. A ver, Omar. Tú dices, bueno, espera un momento, ¿acaso la escritura no está llena de advertencias a personas para que no caigan? Así como la que leemos en Hebreos 6:4, para no caer y hacer que Cristo sea avergonzado, así como la que leemos en 1 de Timoteo capítulo 1, de esas personas que terminaron naufragando en cuanto a la fe. ¿No somos advertidos acerca de eso? Aquellos que han sido entregados a Satanás, que para que aprendan a no blasfemar, ¿acaso no hay advertencias? Claro que sí las hay. Y esas son advertencias a creyentes falsos. Esas son advertencias a personas que no están comprometidas. Esas son advertencias a personas que se han acercado al Evangelio y han hecho un reconocimiento superficial del Evangelio, pero no uno real. Esas advertencias están en la Biblia. Recuerden que las cosas que se escribieron, le dice Pablo a los Corintios, se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Sí? Y aquí lo que está mencionando el estudio
es precisamente ese tipo de advertencias para quienes son superficiales. Alfredo. Entonces, es crucial para nosotros, extremadamente crucial, que entendamos que la doctrina de la perseverancia de los santos no significa que la gente hizo una oración, o entre comillas, aceptó a Jesús, o tomó una decisión por Jesús en algún tipo de experiencia emocional. Necesariamente está segura y puede vivir como quiere. No, si realmente han venido a Cristo, va a haber en ellos una fe perseverante, que se va a caracterizar por un amor hacia la justicia, un amor hacia Cristo y un odio hacia el pecado. No será perfección, pero indicará dirección hacia el camino de la justicia. Uh-huh. Sí, esto ya lo veíamos al principio. No se trata de perfección, pero Dios nos da esa dirección en el camino de la justicia. Omar. Y entonces es crucial para nosotros extremadamente, El que sigue. Sí, al que bueno, nuestro querido Pedro, él entendió el poder de Dios para guardar. Y le voy a decir una cosa, si Pedro hubiera podido perder su salvación, él la hubiera perdido. ¿Qué tan cerca te puedes acercar a Satanás de tal manera que el Señor te ve y te dice, quítate delante de mí, Satanás? No puedes acercarte más de eso que estar promoviendo los deseos de Satanás. Pero Pedro inclusive rebotó de eso. Regresó después de eso. Observa Juan 21. Después de todas esas negaciones, y fueron en 3 ocasiones, si las multiplicas, él lo hizo 6 veces en 3 ocasiones. Pero cuando llegas a Juan 21, Jesús finalmente confronta a Pedro. Uh-huh. A ver si simplemente para darte un trasfondo rápido, Jesús después de su resurrección se reunió con sus apóstoles. Jesús dijo a los apóstoles, vayan a Galilea y esperen ahí. Bueno, fueron y cuando finalmente vienen en el 21:1, los discípulos están en el mar de Tiberias y ahí estaban Simón y Pedro, siempre nombrando primero porque él es el líder, y Tomás, y Natanael, y Jacobo, y Juan, los hijos de Zebedeo y los otros 2. Todos eran pescadores. Ahí Juan menciona a Simón Pedro, ya con los 2 nombres. Simón Pedro, ¿sí? Simón, hijo de Jonás. Y luego cuando habla el Señor con él, tú eres Pedro, una roca, ¿sí? Todos se regresan a su oficio, ¿se dan cuenta? El mar de Tiberías es el mar de Galilea, donde ellos acostumbraban pescar, de donde los llamó el Señor. Ahí estaban. A ver, Alfredo. Y Simón les dijo, yo voy a pescar. Y el idioma griego tiene un cierto elemento de finalidad. Él dice, voy a regresar a pescar. Y lo que él iba a hacer era regresar a su antiguo oficio. Y claro, ellos salieron, se metieron al barco y no pudieron pescar nada. ¿Por qué? Porque el Señor había redirigido a todos los peces. Ellos conocían ese lago, como la palma de su mano. Crecieron pescando ahí. Ellos sabían exactamente en qué tiempo del día y en qué temporada del año debían pescar y en qué lugar. Y Jesús hizo una pregunta que tú nunca quisieras que Jesús le haga a alguien que ha pescado toda la noche y no ha pescado nada. ¿No tienen pescados? ¿O sí? ¿No tienen peces? ¿O sí? Ellos dijeron, no. Y entonces él dijo esto, que fue ridículo. Echen las redes del lado derecho de la barca y van a pescar. Esto es algo insultante, ofensivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees que pescamos solo de un lado? ¿O quizás crees que la barca se quede en un lugar? ¿O quizás crees que los peces se identifican o distinguen la derecha de la izquierda? ¿Qué tipo de afirmación es esa? Sí, ahí está suponiendo las conjeturas que Pedro se pudo haber hecho, ¿no? A ver, síguele, Omar. Pero Jesús siempre habló con autoridad, y entonces hicieron lo que él dijo, y pescaron a tantos peces que no podían ni siquiera subirlos a la barca.
Y después el discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, le dijo a Pedro, oye, es el Señor. Y Pedro tuvo una fe perseverante. Claro, fue débil, sí. Falló, sí. Pero claro que regresó. Fue un rebote. Ujú. Versículo 7. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso su vestimenta externa, porque él estaba usando su atuendo interno para trabajar. Y él se echó en el mar y los otros discípulos llegaron en una barca. Él tenía tanta prisa de ser restaurado. Él odiaba tanto el pecado que él vio en sí mismo. Él odió su propia desobediencia y de manera intempestiva se aventó y estaba a unos metros de distancia. Y claro, el resto estaban diciendo, ese es Pedro. Nos deja aquí arrastrando esta cantidad enorme de peces hasta la costa. Ujú. Sí, es otra de las aventuras de Pedro, ¿no? Uh-huh. A ver, Alfredo. Llegaron y el Señor había preparado el desayuno. ¿Sabes tú cómo prepara el Señor el desayuno? ¿No es cierto? Desayuno. Y trajeron algunos de sus peces. 153 peces, dice el versículo 11. Jesús dijo, vengan y desayunen. Y nadie dijo, ¿quién eres tú? Sabían y después del desayuno en el versículo 15. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta tan provocativa, tan penetrante? ¿Me amas más que estos peces, estas redes, esta manera de vivir, este estilo de vida? ¿Me amas más que estos otros discípulos? Tú dijiste, si todo mundo te dejara, yo nunca te dejaría. Dijiste que estabas dispuesto a ir a la muerte conmigo. ¿No fue así? Me negaste. A ver, Omar. Y creo que la pregunta correcta es, Simón, hijo de Jonás. Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, entonces enseña mis corderos. Entonces haz lo que te diga, predicar y enseñar, no a pescar. Recuerda que Pedro lo había negado 3 veces. Entonces el Señor lo iba a restaurar 3 veces. Él le dijo una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes eso. Y él le dijo, entonces apacienta o pastorea mis ovejas. Haz lo que te dije que hagas. Y él le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro estaba entristecido esta vez. Esto le dolió. Él estaba entristecido porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Uh-huh. Alfredo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dado a Pedro una fe perseverante, un amor perseverante hacia Cristo. ¿Débil? Sí. ¿Titubeante? Sí. ¿Que tropezaba? Sí. Pero nunca de manera completamente y nunca finalmente. Y siempre fue el primero con la disposición a ser restaurado. Y Jesús dijo, esto es todo lo que pido. Atiende a mis ovejas. Tú eres el pastor que estoy buscando. Cuando eras joven, versículo 18, solías ceñirte a ti mismo y andabas a donde querías. Y cuando seas viejo, vas a estirar tus manos. Él estaba hablando de la crucifixión de Pedro. Y así fue como finalmente murió. Alguien más te va a glorificar, te glorificaría. Alguien más te va a llevar a donde no quieres ir. Y esto dijo, dando a entender por qué tipo de muerte glorificaría a Dios. Pedro, vas a ser un mártir. Y Pedro fue fiel hasta el final. Y cuando llegó el momento de ser crucificado, él no permitió que lo crucificaran de la manera normal, porque él no era digno, dijo él, de ser crucificado como su Señor. Y por ello lo voltearon de cabeza, y lo crucificaron de cabeza. Una manera más terrible, más dolorosa de morir. Él soportó y perseveró hasta el fin. Uh-huh. Sí. Omar. No hay realmente alguien que esté mejor calificado para escribir acerca de la perseverancia de los santos, de una fe perseverante, de un amor perseverante, fiel, de permanecer fielmente hasta el final. No hay nadie que esté mejor calificado para escribir eso que Pedro escribió. El hombre que se arrepintió con lágrimas,
el hombre que estaba sufriendo tanto por su propio fracaso, que se aventó al agua para nadar lo más rápido que pudiera para llegar a Jesús, aquel que tuvo tanta confianza en su propio amor y fe genuinos, que le pidió al Señor que leyera su corazón, sabiendo que lo que él vería ahí, sabría que era la fe real. Entonces, es apropiado que Pedro nos hable de fe perseverante. Es un buen ejemplo, ¿no? Con todos sus fracasos y con todas las situaciones, finalmente cumplió el propósito del Señor y fue utilizado, ¿sí? Para llevar el Evangelio. Alfredo. Regresa a primera de Pedro. Ahora, un comentario final. Cuando Pedro entonces, en el versículo 5, dice que somos guardados mediante la fe. Cuando dice en el versículo 8, ¿quién creyendo? Cuando dice en el versículo 9, el resultado de nuestra fe es la salvación final. Pedro está hablando a partir de la experiencia personal. Él sabía lo que era, a pesar de su debilidad, el tener una fe inmortal, perseverante. Y esa es la fe que le pertenece a toda persona que verdaderamente es salva. Y como dije, al final Pedro fue fiel en proclamar a Jesucristo frente a la muerte. Sí. Omar. Ahora en los versículos 3 al 9 hay 6 elementos de nuestra protección. 6 elementos y le voy a decir cuáles son la próxima vez. Somos protegidos por una fe que tiene 6 elementos, 6 realidades espirituales dinámicas operando en ella, y Pedro las presenta aquí a nosotros para la próxima vez. Ya va a acabar. A ver, Alfredo. Señor, gracias por esta verdad que nos da tanta confianza de que nuestra salvación es para siempre, que la vida eterna es obviamente eterna, que aquellos a quienes el Padre escogió, Él conformará a la imagen de su Hijo, que aquellos a quien Él llama eficazmente alcanzarán la gloria, que todos aquellos que son predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, de hecho serán conformados a su imagen, que todos los que son cubiertos por su justicia, un día estarán delante de ti en el cielo, irreprensibles, que todos los que están siendo santificados sean glorificados. Omar. Señor, gracias por esta fe perseverante, aunque a veces lucha y tropieza y se cae, y aunque pecamos y pecamos seriamente, y pecamos severamente, y pecamos repetidamente, nos vemos a nosotros mismos en Pedro, corriendo de regreso llorando, anhelando ser obedientes, anhelando ser útiles, anhelando ser restaurados, anhelando ser perdonados, anhelando ser lavados. Recordamos a Pedro tropezando en la última cena, diciendo cosas que indicaban su ignorancia, pero cuando fue confrontado dijo, Señor, lávame, límpiame de arriba hasta abajo, y ahí está la esencia de la fe que persevera. Alfredo. Te ama a pesar de cómo actúa, te ama a pesar de su debilidad y falla, y anhela la restauración y anhela la limpieza. Esta es la fe salvadora, verdadera. Este es el regalo que nos ha dado, por el cual le damos gracias. Te damos gracias y somos conformados en la confianza de que perseveraremos hasta el fin, porque este regalo de fe es una fe perseverante, y persevera porque tú vives siempre para interceder, porque el Espíritu ora por nosotros, y por tanto el Hijo como el Espíritu siempre oran conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre da al Hijo, el Hijo lo resucite para gloria eterna, y que nadie se pierda. Te damos gracias, oh Dios, porque toda la Trinidad está unida para sustentarnos, hasta llegar a esa gloria eterna. En esto nos regocijamos en el nombre del Salvador. Amén. Bien. Bueno, aquí terminamos el estudio. Buen ejemplo, ¿no? Sí, muy bueno. El de Pedro, y pues este concepto, hasta que conocí este estudio ya así escrito, me gustó, me guardó, y pues yo creo que afirma nuestra fe, la perseverancia. La reafirma. La reafirma, la confirma también de que pues estamos en el lugar correcto. Él nos está guardando y nos
sigue preservando de tantas cosas, aún de nosotros mismos, porque esto que narra de Pedro, era él mismo, era la lucha con él mismo, ¿no? Y el Señor lo preserva aún de él mismo. Bien, ¿alguno de ustedes le quiere dar gracias a Dios para terminar? Omar. Sí, 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 sí. Adelante. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor, porque no dejamos de conocerte y de aprender lo que realmente debe de ser nuestra vida como cristianos. Te alabamos y te glorificamos, Padre, y nuevamente agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y nos ayuda a mantenernos firmes. Te rogamos, Padre, por aquellos que estaban entre nosotros y se han apartado. Te rogamos porque sea temporalmente, Padre, pero pues nuestros corazones y nuestras intenciones. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de nuestras familias, Padre. Gracias por la vida de Alfredo Cabrera. Gracias por la vida de Alfredo Vadillo, Señor, guárdalos. Te damos gracias también por la vida de Óscar y de su esposa. Que tú también, Señor, los guardes conforme a tu voluntad. Te rogamos que guardes a nuestros hermanos de Iglesia Cristiana Aragón, a todos aquellos, Señor, que siguen tu sana doctrina. Damos gracias y te rogamos también por nuestros hermanos que no se pudieron conectar. Tú sabes la razón. Te pedimos que los guardes y los bendigas. Y si es tu voluntad, Señor, dentro de 15 días, nos podamos conectar nuevamente para seguir creciendo en el conocimiento de tu bendita palabra. Todo esto te lo pido, Señor, y que sea hecho conforme a tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien, con esto terminamos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.